En la carta a los Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 16, el apóstol Pablo hace una pregunta que aún en nuestros días sigue resonando con mucha fuerza. Esta pregunta que les hace es: ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? El apóstol Pablo amaba mucho a los hermanos de Galacia. Él definitivamente deseaba y procuraba su salvación. Y por eso el apóstol Pablo confronta el error que ellos estaban abrazando. Pero desafortunadamente algunos reaccionaron negativamente y ahora, dice Pablo, le tenían por enemigo. Por enemigo. Quiero que estudiemos en esta mañana una lección que le he titulado Enemigos de la verdad. ¿Hay enemigos de la verdad? Sí los hay. Dice Pablo: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Y es que la verdad es algo que muchas veces incomoda y molesta a las personas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, vamos a ver por qué pasa. Pero el punto es que cuando se les habla, se les dice, se les exhorta con la verdad, se sienten agredidos, atacados, cuando en realidad solamente se está procurando el bien de ellos. Hoy en día nuestra sociedad es una sociedad que aplaude el mensaje que halaga. Es una sociedad que el mensaje que dice todo está bien, no hay ningún problema, lo recibe con gusto. El discurso que apoya cualquier estilo de vida es bienvenido siempre para las personas, pero cuando alguien se atreve a decir lo que la Biblia llama pecado, cuando alguien se atreve a hablar sobre el arrepentimiento, sobre lo que es el matrimonio según Dios, sobre la santidad, sobre la inmoralidad sexual, entonces es tachado como intolerante, es tachado como extremista, como radical, y es visto por muchos como enemigo. Como enemigo. Sin embargo, hermanos, esto no es algo que debiera de sorprendernos. A través de la historia, los enemigos de la verdad no solo se han sentido ofendidos, sino que también han tratado de callar a quienes les confrontan. Ustedes recordarán al profeta Elías y Jezabel, la esposa de Acab, dice la escritura que lo buscaba para matarlo. Hizo una promesa de matar al profeta. ¿Todo por qué? Porque él denunció y combatió la idolatría en Israel y mató a aquellos profetas de Baal. Zacarías, el sacerdote, dice la escritura que fue asesinado a pedradas en el atrio del templo, ahí mismo. ¿Por qué? Porque él reprendió al pueblo y a los líderes por apartarse de Dios. Y eso fue algo que no soportaron y conspiraron contra él para matarlo. Jeremías, dice la escritura que fue golpeado, fue puesto en el cepo, fue echado en una cisterna, fue acusado de traidor porque él era un profeta que denunciaba los pecados de Judá. Y experimentó en carne propia el tener enemigos por hablar la verdad. Juan el Bautista, dice la escritura que fue encarcelado y fue decapitado por señalar el pecado de Herodes, por decirle: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y en la primera oportunidad que hubo, aquella mujer, Herodías, aconsejó a su hija para que pidiera la cabeza de Juan. Esteban, dice la escritura, que fue el primer mártir cristiano, apedreado también por decir al Sanedrín que resistían siempre al Espíritu Santo. Y dice la escritura que crujían sus dientes contra él y aún arremetieron contra Esteban y lo mataron a pedradas. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el más claro ejemplo de esto. Lo crucificaron porque su mensaje denunciaba
la hipocresía de los líderes religiosos. Se hizo de muchos enemigos por hablar la verdad. Y al final, hermanos, conocemos la historia, cómo lo juzgaron y cómo lo sentenciaron a muerte. Siempre ha pasado a través de la historia que los enemigos de la verdad se molestan, se enojan y tratan de callar, de silenciar la verdad. Allí en Juan, hermanos, bueno, vamos antes a considerar algunos puntos en cuanto a esto. ¿Por qué sucede esta situación? ¿Por qué muchos reaccionan de esta manera al oír la verdad? Bueno, una de las cosas por las cuales muchos reaccionan, ¿verdad?, con enojo, con coraje y con furia hacia la verdad y hacia quienes les dicen la verdad, es porque la verdad desnuda el pecado. La verdad, hermanos, revela lo que está mal en la vida de las personas. Ahí en Juan, ahora sí, Juan capítulo 3, verso 19, dijo el Señor Jesucristo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí claramente: ¿por qué hay enemigos de la verdad? ¿Por qué los hay? Porque ellos hacen lo malo. Y porque la verdad descubre lo que ellos hacen. Porque ellos no quieren que la verdad les esté reprendiendo por sus obras. Y por eso dice aquí que la aborrecen. Imagínese, hermano, hermana, amigo, que usted entra a una habitación y que las luces están apagadas. Está oscuro ese cuarto. Al principio todo parece que está bien, tal vez ordenado, limpio, pero cuando enciende la luz, empieza a notar el polvo en los muebles, empieza a notar las telarañas en las esquinas, empieza a notar el piso sucio, empieza a notar el desorden. ¿Sí? Porque la luz es precisamente lo que hace. La luz, hermanos, no creó la suciedad. La luz no creó las telarañas, el desorden en aquella habitación. Simplemente lo que hizo fue revelar lo que allí estaba. Revelarlo. Y ahora usted tiene dos opciones. Una vez que la luz ha revelado la realidad, hay dos cosas que se pueden hacer. La primera es enojarse con la luz y apagarla para seguir tranquilos en la oscuridad. La opción número 2 es agradecer a la luz porque mostró lo que estaba mal y entonces limpiar aquella habitación. Hermanos, así funciona la verdad de la palabra de nuestro Dios. Así es como trabaja. Cuando Cristo alumbra con su luz, cuando Cristo nos ilumina con su palabra, el pecado queda al descubierto. El pecado queda evidenciado. Podemos darnos cuenta de cuál es nuestra condición espiritual, cuál es nuestra realidad. Pero muchas personas desafortunadamente prefieren apagar la luz antes que reconocer que necesitan limpiar su vida delante de Dios. Ahí están las dos posibilidades, pero en vez de reaccionar positivamente y decir: oh, wow, no me había dado cuenta de todo esto, voy a cambiar, voy a corregir, prefieren
apagar la luz y mantenerse en la oscuridad. Hermanos, ¿por qué apagan la luz? Porque el pecado en sus vidas queda expuesto. Porque el pecado queda desenmascarado como lo que realmente es rebeldía contra Dios. Y eso no les gusta. Porque no quieren que sus obras sean reprendidas y porque la luz no les permite que ellos sigan con esos pecados, cómodos en esa condición. El propósito de la verdad de Dios, debemos entender que es sanar y salvar a las personas. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no expone el pecado simplemente para condenar sin remedio a las personas. No es para eso que el pecado, hermanos, queda evidenciado ante el mundo, sino para ofrecer perdón, para ayudarles a cambiar, para transformar sus vidas, para guiarles al arrepentimiento, para que le puedan buscar de todo corazón. Sí. No es nada más condenar por condenar, es para guiarlos a la salvación. Y por eso primeramente necesitan reconocer que son pecadores. Necesitan reconocer las cosas que no han hecho bien a los ojos de Dios. Ese es el primer punto para poder transformar la vida. Y por eso es necesario que la verdad de la palabra de Dios revele aquellas cosas que muchas veces están ocultas en nuestro corazón. Aquellas cosas de las cuales a veces no somos conscientes. Dice en el mismo contexto de Juan 3, pero el verso 17, dice el Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y a veces es el pensamiento de las personas, es que me estás condenando. No, no te estamos condenando. Decir la verdad no es condenar. Señalar el error, el pecado, no es aborrecer a la persona. Es ayudarle a que se dé cuenta de cuál es su condición. Y dice aquí, Cristo Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito final, salvar las almas. En Ezequiel capítulo 18 y versículo 23, dice el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Hermanos, el Señor no quiere la condenación de nadie. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que sea salvo. Pero para eso necesita apartarse de sus malos caminos. Y a veces la persona no es consciente y hay que ayudarle a entender lo que está mal. Ayudarle a través de la palabra de Dios. Decirle, mira, esto es lo que dice nuestro Señor en sus escrituras. Sí, hermanos, los enemigos de la verdad lamentablemente se molestan, se irritan, porque el pecado es descubierto, porque se señala lo que está mal. Pero necesitamos una actitud positiva. Todos nosotros necesitamos tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios cuando ésta nos reprende, cuando nos dice, hey, cuidado, esto no es correcto, necesitas cambiar. Pero también la verdad tiene enemigos porque la verdad rompe la comodidad de la conciencia. Sí, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 24 y versículo 25, ustedes recordarán cuando Pablo está delante de aquel gobernador llamado Félix, y dice la escritura lo siguiente, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Sí, y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Vete. ¿Entendió Félix lo que Pablo le expuso? Claro que lo entendió muy bien.
Sí. Cuando Pablo habla acerca de la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, este gobernante, noten su reacción, se espantó. Sí, tuvo temor. Y luego, hermanos, lo despide. Vete. Ahí luego seguimos platicando, vete. ¿Y por qué se espantó? Bueno, se espantó porque la verdad predicada por Pablo incomodó su conciencia. Sí, él estaba muy tranquilo antes de que Pablo hablara con él. Mientras vivía en pecado, todo parecía estar bien, pero la palabra de Dios desnudó su realidad interior. Él se dio cuenta que estaba perdido, que necesitaba arrepentirse y que Dios le iba a juzgar por sus pecados. Incomodó su conciencia. Y esa incomodidad, hermanos, que muchas veces produce la verdad, y producimos tal vez cuando hablamos con la verdad a las personas, no es crueldad hacia ellos, no es odio, no es fobia lo que uno está mostrando hacia las personas y hacia el pecado. Simplemente podemos decir es un acto de misericordia. Sí. Porque sin despertar aquella conciencia dormida, el hombre definitivamente va a seguir rumbo a la condenación, sin ni siquiera darse cuenta de hacia dónde va. Y muchas veces hay que despertarlo para que reaccione. Imagine por un momento a alguien durmiendo. Está plácidamente dormido, profundamente dormido en su recámara, mientras que un incendio en la cocina comienza a consumir la casa. Aquel hombre, hermanos, está muy dormido. Su mente tal vez está en los sueños, disfrutando del descanso. De pronto, alguien entra a su cuarto a prisa y empieza a sacudirlo y le empieza a decir: despierta, despierta, que la casa se está quemando. Siempre, hermanos, yo creo, porque en mi caso, siempre es molesto que lo despierten a uno cuando está profundamente dormido. Se siente hasta feo que lo levanten. Pero en este caso, era necesario para poder salvar su vida. Era necesario hacer esto. Debemos entender que así es como actúa la verdad de la palabra de Dios. La verdad rompe nuestra comodidad. La verdad sacude nuestra conciencia. La verdad nos despierta del peligro del pecado y del destino al cual nos dirigimos si no hacemos algo. Tal vez al principio pueda parecer molesto, pero debemos reconocer que esa era nuestra única esperanza para poder salvarnos. Que la palabra nos despertara, nos sacudiera en nuestra conciencia y nos hiciera reaccionar. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 4 y versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Corta cuando uno, duele, perdón, cuando uno se corta. Duele, ¿verdad? Duele. Así es la palabra de Dios. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, la palabra de Dios penetra y corta. Y eso a veces es molesto. ¿Alguna vez ha sentido usted, hermana o querido amigo que nos visita, que alguna lectura bíblica, algún texto, algún pasaje, algún sermón, algún estudio bíblico, alguna palabra de amonestación le incomoda? Y como que empezamos a retorcernos en el asiento y a rascarnos la cabeza
y mejor me levanto, voy al baño, al rato regreso. ¿No suele suceder eso? Bueno, si es así, no rechace esa verdad que le incomoda. No la rechace. Al contrario, dele gracias a Dios porque esa es la voz de su verdad. La voz del Señor que está rompiendo la comodidad de su conciencia para guiarle a la salvación. No siempre es cómodo escuchar la verdad, pero es necesario. El pecado puede darnos una falsa paz, pero solo la verdad nos da una incomodidad santa, necesaria para volvernos a nuestro Señor Jesucristo. Como sucedió ahí en Hechos capítulo 2, verso 37, cuando Pedro está hablando y predicando a aquella multitud de judíos y les dice: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, sus conciencias habían sido tocadas por la palabra de Dios. La palabra de Dios les había sacudido, les había señalado su pecado. Y ellos, gracias a Dios, tuvieron una actitud positiva. No arremetieron contra los apóstoles a pedradas, sino que ellos dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero primeramente, hermanos, su conciencia tuvo que ser despertada, sacudida. Y esto es precisamente lo que hace la palabra de Dios. Otras personas, desafortunadamente, lo que hacen es convertirse en enemigos de la verdad y en enemigos de aquellos que hablan la verdad. Tengamos la actitud positiva, hermanos, siempre hacia la palabra de Dios. Pero otra cosa que sucede cuando la verdad es revelada y predicada y dada a conocer es que esa verdad desafía el orgullo humano. Sí, desafía el orgullo. Muchas veces somos orgullosos, perdemos el piso. No nos gusta, ¿verdad?, que las personas nos digan nada, porque ¿cómo? ¿Cómo me voy a humillar a reconocer, ¿verdad?, que estoy mal? Dice en Jeremías capítulo 17 y versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Perverso. ¿Quién lo conocerá? Sí, el corazón es engañoso. Muchas veces el corazón no quiere admitir que necesita un Salvador. No, sí, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito. El corazón no quiere admitir que necesita perdón, no quiere admitir que necesita cambiar su vida, no quiere. El corazón se aferra a la idea de que es bueno, de que no hace lo malo, que no necesita cambiar. Hermanos, el orgullo muchas veces nos hace decir como Faraón dijo aquella ocasión en Éxodo 5:2: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es? Yo no necesito oír la voz de Dios, ni me hables. Yo no ocupo eso. El orgullo del corazón. En muchos casos la verdad es rechazada, no porque sea difícil de entender, no. La palabra de Dios, hermanos, se comprende, es sencilla. Grandes y chicos, todos podemos comprenderla. Pero la verdad es rechazada porque no están dispuestas las personas a humillarse y a reconocer su condición espiritual. No reconocen que están mal delante de Dios. No. Y quieren mantenerse así.
yo estoy bien. Yo no tengo ningún problema, yo creo en Dios. Yo hago oración en mi casa, yo leo la Biblia, yo estoy bien. Hoy en día mucha gente se molesta cuando escucha, por ejemplo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Se enojan. Que es incorrecto que un hombre se case con otro hombre o que una mujer se case con otra mujer, que eso es abominación a los ojos de Dios. Wow. Y se molestan mucho. Muchos se enojan al escuchar que el único camino al cielo es Cristo Jesús y que no hay otro fuera de Él. Y esto les molesta. Que no basta ser una persona buena, que necesita obedecer al Evangelio y nacer de nuevo. Dicen, no, ¿cómo que yo no soy una persona buena? Yo soy una persona buena. Se molestan. ¿Y por qué estas verdades, hermanos, encienden tanta ira a veces en las personas? Porque golpean el orgullo humano. Porque quieren ellos definirse a sí mismos. Porque ellos quieren establecer su propia verdad. Porque no están dispuestos a someterse a la voluntad y a la palabra de Dios. No. Yo establezco mis propias normas. Yo establezco mis propios gustos y preferencias. Ni tú, ni nadie, ni Dios mismo me va a decir a mí cómo debo de ser, cómo debo de comportarme, quién debo de ser yo. Yo soy lo que yo quiero ser. ¿Sí? Esa es la realidad de muchas personas. Y por eso cuando la palabra de Dios llega a sus oídos, se convierten en enemigos de la verdad. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 27. Note usted. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, note usted, se envanecieron. Aquí es donde entra el orgullo humano, la vanidad del hombre. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué es el producto de esto? ¿Cuál va a ser, hermanos, la situación con esas personas que se envanecen, que se enaltecen, que se llenan de orgullo, que solamente confían en su corazón entenebrecido? Dice aquí el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, los entregó en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Sí, hermanos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esa es la consecuencia simplemente de no humillarse ante Dios, de envanecerse, de creerse sabios, de creer que no necesitan la palabra de Dios.
que lo que Dios dice aquí en la Biblia, esto es anticuado, estamos en otra época. A mí no me vas a decir lo que yo debo de hacer. Yo sí soy y así quiero ser. Y entonces, hermanos, el rechazar la verdad y abrazar la mentira lleva a las personas a toda esta clase de cosas. Sí. A honrar, a dar culto a las criaturas, a deshonrar sus propios cuerpos, yendo contra la naturaleza misma. Sí. Todo es consecuencia de ser enemigos de la verdad. El orgullo es un enemigo de la verdad que lleva al hombre a rechazar la corrección de Dios y a cambiar la verdad por la mentira, dice aquí el apóstol Pablo. Eso hace el orgullo. Imagínese por un momento un enfermo que va al médico, pero él va convencido de que está sano. Yo no tengo nada, yo estoy bien. Pero el médico le muestra con estudios, con análisis que se le hicieron, que tiene una enfermedad grave y que necesita tratamiento de urgencia. Esa persona tiene dos opciones. La primera es humillarse y aceptar la verdad y comenzar el tratamiento para poderse curar. La segunda opción es llenarse de orgullo, enojarse y decir: usted está exagerando, yo estoy bien, yo no tengo nada, no estoy enfermo, yo no quiero nada, no quiero sus medicinas, yo me voy. ¿Usted qué haría si el médico le diera esa noticia? ¿Cómo reaccionamos normalmente? Por lo general, aceptamos y decimos: doctor, estoy en sus manos. Haga lo que tenga que hacer, lo que yo tenga que hacer, dígame. Yo quiero vivir, yo quiero estar sano. Ayúdeme. Yo voy a poner todo lo que pueda de mi parte para sanar también. Y oramos a Dios y pedimos a Dios y nos encomendamos a Él: Señor, ayúdame. Estoy pasando por esta enfermedad, solo tú puedes ayudarme. Y nos humillamos. Pero cuando se trata de nuestra condición espiritual, a veces no hacemos eso. Reaccionamos negativamente, no aceptamos la verdad y simplemente decimos: yo estoy bien, yo no tengo nada, yo no necesito a Cristo, yo no necesito ser cristiano, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de ustedes, yo estoy bien. Si reaccionamos con orgullo, hermanos, porque puede ser que uno reaccione con orgullo, eso no va a cambiar la realidad. Si aquel hombre se va enojado, molesto y dice: yo no me voy a tomar medicamentos, yo me siento bien, no me duele nada, yo estoy sano, ok, eso no cambia la realidad. Tiene una enfermedad grave. Si yo reacciono con orgullo y digo: yo no necesito de Cristo, yo no necesito el Evangelio, yo no me voy a bautizar, yo no voy a ser miembro de la iglesia, no, yo no. Eso no cambia su condición. Sigue siendo pecador y sigue estando perdido por causa de sus pecados. Necesita de Cristo para salvarse. Hermanos, así sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la verdad de Dios, no es un ataque hacia la persona. Es simplemente un diagnóstico de nuestra condición espiritual. Es un diagnóstico que hace el Señor. Que cada uno, hermanos, lo escucha y cada uno determina lo que hará para poder salvarse. Lamentablemente al orgullo le cuesta reconocer que está perdido y que necesita de Cristo Jesús. Al orgullo le cuesta dar ese paso y decir: yo creo en Jesús, yo sé que Él es el Salvador, el Hijo de Dios.
ahí hay agua, yo quiero ser bautizado. Cuando el corazón es orgulloso, le cuesta dar ese paso y reconocer y humillarse y entregarse por completo a Jesús. Hermanos, en conclusión, la palabra de Dios siempre va a levantar oposición. ¿Por qué va a suceder esto? Porque esa palabra revelada desnuda el pecado, despierta la conciencia y derriba el orgullo humano. Pero algo que nosotros como cristianos debemos reconocer es que aunque las personas, aunque el mundo vea como enemigo al que les habla la verdad, nosotros no debemos de callar. Cada uno de nosotros en nuestro entorno, con las personas que nos rodean, con las personas a las cuales amamos y queremos que se salven, hermanos, necesitamos hablarles la verdad. Proclamar la palabra de Dios es el mayor acto de amor que pudiéramos expresar a ellos, porque solo la verdad, solo el Evangelio les puede salvar de la condenación eterna. Así que, hermanos, no callemos, digamos la verdad y digámosla con amor hacia las personas. Digamos la verdad, hermanos, de manera tal que ellos sientan, que ellos reconozcan que buscamos su salvación. Y ojalá, hermanos, que entre esas personas a las cuales les hablamos, haya quienes reaccionen positivamente y se humillen ante el Señor y obedezcan a Cristo y entreguen su vida a Él. Si algún enemigo de la verdad tal vez nos insulta o nos agrede, hermanos, reconozcamos, como dijo el Señor Jesucristo, que nuestro galardón es grande en los cielos. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Queridos amigos, tenemos aquí en pantalla el plan de salvación. Usted también, igualmente, tiene dos opciones. Usted que no ha obedecido a Cristo todavía, usted que no ha dado ese paso de obediencia, puede irse a su casa tal como vino y decir, no, hoy no necesito de Dios. Tal vez más adelante, como dijo Félix el gobernador. O puede decir, hoy yo quiero irme limpio, hoy yo quiero irme perdonado, justificado ante Dios. Hoy yo quiero obedecer al Evangelio y ser bautizado. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Hay alguna persona, algún amigo visitante que desee venir a la obediencia de Cristo Jesús? Si hay alguien, levante su mano, por favor. ¿Algún hermano o hermana que desea hacer arreglos con Dios en esta mañana? Ok, le seguimos invitando. Nuestro hermano Carlos nos dirige en el himno de invitación y a través de la letra de este himno seguimos insistiendo en la invitación que Cristo le hace. Gracias, Dios les bendiga a todos.